Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Eh, Bienvenidos a una sesión más del Seminario Interdisciplinario sobre Educación. Nos da mucho gusto tenerles en este espacio y poder generar pues un diálogo con los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan. Eh, Nos da gusto presentar el día de hoy a dos ponentes que van a estar en esta sesión. El, el compañero Jaime Alberto Gómez Barrón y la compañera Nicté Oceguera. Bueno, vamos a comenzar primero presentando al compañero Jaime Alberto Gómez Barrón. Es maestro en Sociología de la Educación y estudiante de la maestría en Enseñanza de la Historia en el posgrado del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También ha sido profesor frente a grupo desde hace 11 años en el nivel básico de primaria y sus principales líneas de investigación han sido los problemas de la educación en México y la enseñanza de la historia. Nos da mucho gusto tenerlo en este espacio y pues va a presentarnos un trabajo titulado Implicaciones sociales del acoso escolar en México, análisis a la propuesta de la SEP para su atención y prevención. Así que le cedemos la palabra al compañero Jaime. Buenas tardes. No sé si me escuchan todos bien. Bueno, sin más preámbulo, ya que bueno, nuestro tiempo está bien programado, voy a pasar a compartir, voy a poner una presentación, ya si me quieren indicar cuando se vea. A ver. Un segundito nada más. No sé si la esté compartiendo correctamente. Si ya se vea. Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Correcto. Bien, pues bueno, primero agradezco el espacio que se nos brinda a las personas, a los estudiantes que estamos ahorita llevando a cabo algunas investigaciones que están en curso. Bueno, al menos en mi caso es una investigación en curso. Creo que en el seminario ya pues hemos estado varios observando las investigaciones de otros compañeros y compañeras que están haciendo en distintas ramas, fundamentalmente pues relacionado en el terreno educativo, en el terreno de las ciencias sociales, de la investigación cualitativa, y pues siempre se agradece un espacio así porque permite no solo mostrar algo de lo que llevamos, sino también que creo que, bueno, al menos para mí es algo de lo más valioso, lo que nos pueden aportar todos los que se conectan en estos espacios. Entonces, pues eso es algo de lo que me interesaba a mí mucho, saber de qué forma me pueden a mí incluso aportar a mi investigación. Ahorita voy a presentar es solo algo, un resumen, digamos, de lo que he podido realizar. Ya esta investigación, por los tiempos mismos del posgrado en el que estamos cursando, ya está en la parte, digamos, de entrando al último semestre, que ya es la última parte de la investigación, pero a la vez en ocasiones la más complicada para cerrar pues todo, ¿no? Para tratar de englobar todo lo que se ha investigado y lo poco o mucho que hemos podido hacer. Y bueno, qué mejor que en este espacio. Bueno, primero estoy colocando aquí una portada. Como todas las investigaciones, yo cuando nos invitaron a mí y a varios compañeros de ahí del posgrado a participar en el seminario, pues fue ya hace un tiempo. Entonces, las investigaciones van cambiando, ¿no? Entonces, en este aspecto, para empezar, el título incluso es distinto, ¿sí? Ha cambiado. Ahora es estudio de caso del acoso escolar en estudiantes de sexto grado de educación primaria de Morelia, Michoacán, propuesta de intervención con base en la convivencia. Ha ido cambiando, pues, de acuerdo a
a muchos factores, ¿verdad? Que tal vez no sea necesario mencionarlos, que son relativos al proceso mismo de una investigación y a cómo va cambiando, pues, ¿sí? No solo en lo que vamos investigando, en los distintos autores que se consultan, en lo que la parte de la asesoría nos puede guiar, sino también en la propuesta misma, ¿no? Que es algo que yo ya he llevado a cabo, que es esta aplicación. Bueno, afortunadamente he contado con una gran ayuda, que es la orientación de mis dos asesoras, la doctora Mónica y la doctora Deni Trejo. Y hemos estado en constante comunicación. Recientemente, hace apenas unas semanas, todavía fue lo último que revisamos en conjunto, porque al documento pues prácticamente sigo haciéndole cambios, sigo aportándole más, entonces está en constante construcción. Bueno, sobre el planteamiento del problema primero. Escribo aquí algunos pequeños párrafos. El acoso escolar en nuestro país es un problema común, cotidiano, numeroso en nuestras aulas. Según cifras de la propia UNESCO, ocupa algunos de los primeros lugares nuestro país en este problema a nivel mundial. Entonces, como tal, el objetivo de este trabajo es ahondar en él como una problemática. Hay que hacerlo necesariamente desde el terreno científico, metodológico, a partir del análisis de algunos programas y algunas estrategias que se han buscado implementar, porque vaya que ha habido un camino recorrido en este aspecto. Y en este orden de ideas, el análisis que se propone no puede quedar solo en el de algunas observaciones, sino también tratando de aterrizarlo en alguna propuesta. Es un problema vigente, es un problema actual y que ha dado un giro tremendo, incluso complicándome, si puedo decirlo de alguna forma, a mí la investigación misma, porque ahora con este modo de trabajo virtual, una de las aristas que yo de hecho de inicio no quería no quería tocar en la investigación, que era el ciberbullying, no pretendía ahondar en él, pues ahora se ha hecho más vigente que nunca, ¿no? Porque bueno, es el modo de trabajo. Entonces, es algo que ya he incorporado y que creo que es muy vigente. En el taller que tuve la oportunidad de ya estar con algunos chicos que más adelante les comentaré, vaya que estas muestras de acoso y algunas muestras paulatinas de violencia se siguen manifestando, no porque el espacio presencial se haya coartado, estas manifestaciones dejan de estar, ¿no? Ahí están y están muy presentes. Bueno, como objetivo general, yo coloqué analizar el contexto y las principales causas y factores en este problema del acoso escolar a nivel primaria en una escuela de la ciudad de Morelia, desde la perspectiva de los diferentes actores escolares que ahí intervienen, que me permitan elaborar una propuesta, digamos, tal vez no como tal quiero decir lo que atienda, sino es que busque comprender más el problema, ¿no? Porque esta ha sido una visión que he logrado identificar a través de la investigación muy marcada, que es una visión totalmente como una receta, ¿sí? Una visión de que el problema hay que buscar con tales palabras, ¿no? Minimizarlo, destruirlo, hacerlo menos, que es posible que no exista más, que no esté más. Y bueno, es una situación que se da entre personas y como tal es realmente complicado que deje de darse. Sin embargo, sí creo que se pueden trabajar distintas estrategias a partir de la convivencia que nos permitan comprenderlo más y esa comprensión, esa elevación de la plática y de la discusión acerca de cómo lo podemos entender, creo que nos puede ayudar a que sí en buena medida disminuya, ¿sí? Pero desde otra perspectiva, no tanto como de una visión, se me fue, hay una palabra específica, pero quiero expresarlo así como si fuera una receta, pues, ¿no? No, así no, todo lo contrario. Bueno, algunos objetivos específicos es analizar el contexto y los distintos factores que contribuyen
a desarrollar estos distintos tipos de acoso y elaborar un marco teórico también que me permita conocer y comprender este problema desde una experiencia situada en la escuela. Eso es algo muy importante. Desde que en el posgrado yo lo planteé con mis asesoras y con el núcleo de profesores, la idea, como muchas investigaciones se han visto modificadas por la contingencia, por el COVID, la idea era hacer este taller presencial y por supuesto que muchos aspectos de la presencialidad muy importantes para este tema del acoso y la violencia se pierden en línea, ¿no? De pronto una cara no es lo que nosotros vemos que es, no sé, todos aquí están, me imagino, relacionados de alguna forma con algún grupo, con alguna clase, y creo que en ocasiones es engañoso, pues, a través de este medio, ¿no? También el lenguaje corporal es muy importante, entonces hay muchas situaciones que por desgracia no hemos podido tomar ahora, como muchas investigaciones, pero han surgido otras, como bien lo decía ya antes. También dentro de estos objetivos específicos, nos hemos trazado realizar un estudio de caso que recoja de forma directa iniciar este conocimiento del problema de algunos de los actores involucrados en el acoso escolar. En este caso he abordado a 4 grupos: los profesores, los directivos, los padres de familia y los estudiantes principalmente. Cuando nos dieron la oportunidad ya de por fin entrar con esta escuela, que es la que habíamos planteado, hubo bastante avance respecto a poder estar de manera presencial con estos grupos que menciono, excepto los alumnos y alumnas. Con ellos sí los padres de familia fueron muy específicos respecto a no estar presencialmente, más allá de saber si era algo riesgoso o no, pues el simple hecho de la protección a sus hijos les indicó que no, ¿no? Entonces, pues bueno, lo hicimos de manera virtual. Y por último, lo que les vengo comentando, diseñar una propuesta de intervención con distintas situaciones de los estudiantes de sexto grado de una escuela de nivel primario en la ciudad de Morelia. Algunas preguntas que me hacía y que ahora he logrado ir contestando es precisamente cuál es el contexto y las principales causas del acoso, qué factores del entorno escolar inciden en el acoso o en la violencia entre pares, qué elementos debe considerar una propuesta de intervención para buscar una comprensión más profunda del acoso escolar en estudiantes de esta categoría. Bueno, primero, sobre la estrategia metodológica, quiero comentar, pues primero llevé a cabo dentro del desarrollo natural de los capítulos que me había planteado, como primero, digamos, la primera parte era poder analizar lo que distintos autores han escrito, lo que se ha hecho, distintos procesos que se han llevado a cabo, algunos conceptos nuevos que se han empezado a mencionar, que se han empezado a trabajar en el ambiente de los problemas de la educación en México y específicamente del acoso y la violencia entre pares. Aquí Alfredo Furlan resulta fundamental, pues es punta de lanza en muchas investigaciones. Recientemente en el Congreso de Violencia Escolar, en el Congreso Internacional, dio una plática y creo que ha empezado a desarrollar otros conceptos ya que nos han permitido, que nos permiten acercarnos a una visión un poco más clara, ¿no?, del problema, a tratar de empezar a trabajar pues con un poco de más elementos tal vez. Yo no digo comprenderlo, por supuesto, pero sí acercarnos más a empezar a comprender este problema, quienes estamos interesados en él, como el mismo clima escolar, todas las, ¿cómo decirlo?, todas las implicaciones, todas las características que implica este aspecto de la sociedad adultocéntrica o adultocentrista, ¿no? La visión hacia los menores. Creo que es algo muy interesante que incluso en partes del taller que pude observar, creo que a través, por ejemplo, de dibujos y de expresiones es cuando los niños de pronto más nos muestran esto. Más adelante voy a comentar algo. Entonces, primero,
fue una revisión de bibliografía y contraste de teorías y autores, ¿no? También, obviamente, retomando algunas investigaciones que ha habido en la línea de trabajo que estoy manejando. Casi me he centrado en trabajar con las propuestas de Rockwell y, bueno, fundamentalmente de él, aunque también ya para las siguientes partes de la investigación he retomado otros autores más también como Woods, por ejemplo. Es una investigación cualitativa y lo he tratado como un estudio de caso, tomando a un grupo. Es solo un grupo de este colegio, es un colegio de aquí de la ciudad de Morelia. Más adelante voy a mencionar un poco sobre esto. Y bueno, algunos instrumentos de investigación del método etnográfico, la observación participante, algunas encuestas en línea de Google que me han servido mucho, dada la falta de la presencialidad, y entrevistas y diarios de campo. Bueno, respecto al capitulado, por lo pronto, en lo que hemos estado desarrollando en conjunto con mis asesoras, en el capítulo 1, que lo titulé Dialogar sobre el acoso y la violencia escolar, es precisamente este recuento de cómo ponerme a platicar, ¿no?, entre los distintos autores y qué se ha recorrido ya, qué está pendiente, qué se está investigando, y trato de llegar a un acercamiento de una especie de definición de algunos conceptos importantes para la investigación, como acoso entre pares, violencia escolar, el mismo un acosador, un acosado, los famosos pues testigos, el bullying incluso, que tiene algunas diferenciaciones, aunque sea un equivalente del acoso escolar, y el bullying tiene algunas apreciaciones distintas según algunos autores. En el capítulo 2 de la educación básica en México, problemas de la violencia y el acoso escolar, ahí precisamente defino un poco la escuela en la que estoy llevando a cabo esta investigación. Primero empiezo por abordar un poco acerca del contexto, que es las escuelas privadas en la ciudad de Morelia o en el estado de Michoacán. Abordar un poco cuáles han sido sus problemáticas, qué situaciones se relacionan con la violencia, e incluso retomar la normativa actual que menciona, ¿no?, en materia de violencia y acoso en las escuelas de nivel básico. Y ya en el capítulo 3, pues es como tal la propuesta de intervención, que es en este colegio que están ustedes observando, el Colegio Jerón Bruner. Es en uno de los grados de sexto, que es en los que casi la mayoría de los años que he estado de profesor he impartido clase. Es en un grupo de sexto grado. El espacio que nos dieron fue un taller y nos dieron más o menos 2 o 3 días a la semana y cierto horario para trabajar con ellos. Hubo mucha participación en general, en parte motivado porque de pronto los niños también con este método en el que de todo ya están aburridos, están cansados también, pues de pronto algo diferente sí les crea interés, ¿no? Y entonces, bueno, traté de sacar buenos dividendos para mí. Y pongo entre paréntesis, este capítulo 4 es algo que estoy trabajando, que todavía no sé bien si lo voy a dejar como otro capítulo o solo una extensión del tercero, que son las conclusiones y los comentarios finales, ¿no? En el tercero solo es una visión, es una parte como muy descriptiva de lo que se llevó a cabo, cómo se llevó a cabo. Pongo muchos elementos visuales, muchos trabajos que hicieron los niños, las experiencias, los tiempos, pero pretendo tal vez ya no solo descriptivo, sino algo más, un análisis más profundo y relacionarlo con la investigación como tal, más adelante, que es en lo que estoy trabajando ahora. Solo no sé si será otro capítulo o, como repito, será como parte del tercero, ¿sí? Bueno, y nada más coloco algunas de las fuentes que he trabajado. Quise poner al final algunos dibujos para mencionar algunos de los aspectos que hemos venido trabajando con los niños, que trabajamos con los niños y que me parecieron aleccionadores muchas veces, otras veces impactante. En otras ocasiones, pues también confieso, me faltaron elementos. Haciendo una autocrítica, creo que me faltaron elementos para poder dar cauce pues a las inquietudes que a veces los niños manifiestan y hasta sin querer lo hacen, ¿no? Porque de pronto ellos mismos se sorprenden de lo que dicen. Creo que
tengo 11 años trabajando con niños de sexto de primaria, quinto y sexto más sexto de primaria, pero de pronto trabajos como este, al menos a mí me han enseñado muchas cosas que en todos mis años previos de docencia, que tampoco son tantos, pues no sé si no veía, no quería ver o no sé, estaba negado a verlo. Solo escogí algunos que a mí me parecieron como muy característicos, ¿no? Y ya con esto voy a terminar. Yo creo que todavía estoy bien de tiempo, ¿verdad? Me falta poquito. Este, este es un dibujo de uno de los niños. Simplemente aquí primero la indicación, claro, hay que decirlo. La indicación fue que se retrataran, que se dibujaran ellos y que se dibujaran como un superhéroe, que se dibujaran como un superhéroe. Entonces, de manera muy curiosa, unos 8 o 10 niños del grupo, era un grupo de 20, me preguntaban que si podían dibujarse como en batalla, ¿no? O como combatiendo, o después de una batalla o de una guerra. Dibújense como ustedes quieran. Entonces, bueno, este es uno de los dibujos que más me impactó por, pues de pronto, la expresión a través de los colores, ¿no? Eh, que bueno, yo pensaría que ya son niños que dibujan de manera avanzada y todo, pero bueno, ni tanto todavía. Sin embargo, pues sí me llamó mucho la atención las manchas, el color, el color de todo el cuerpo, incluso la expresión facial, que ya trabajando después con este niño, por supuesto que es un niño violentado desde su casa y que muchas de esas expresiones de violencia se reproducen en el salón, ¿no? Y bueno, mm, para, para perjuicio de sus compañeros. Esta es otra que me llamó también mucho la atención. Muchas armas que yo le decía, de pronto no entendí o no quise entender qué tantas son estas cosas negras que tiene alrededor y en la cabeza y en el cinturón. Son puras armas, ¿no? Son puras armas, maestro, son puras armas para protegerme porque yo le decía, bueno, pero protegerte de quién si quedamos que ibas a ser un superhéroe en casa, ¿no? Que era algo así la dinámica. Bueno, protegerme de quien me hace daño. Entonces, y también aquí hay que decir que muchos no se animan y no permiten conocer más de lo que ellos te muestran. Pero creo que es característico también. Creo que en una propuesta así, obligarlos a hacer algo no es viable, pues, no es viable. Es hasta donde ellos quieran. Y bueno, en la medida que se puede, yo indago hasta que encuentro una resistencia, porque vaya que hay resistencias. Y las resistencias también son interesantes, es algo que hemos trabajado mucho con algunos profesores del posgrado, y creo que cuando hay resistencias es porque precisamente estamos llegando a algo. Este otro, este niño que me decía, ¿no? Son hilos para callar a quien me daña o a quien me hace daño, a quien me hiere. Son hilos para callarlos. ¿Y cómo que con hilos? Sí, para coserles la boca, ¿no? Era su forma de comprenderlo. Para eso eran los hilos. Yo primero le decía que si eran unas especies de aros, ¿no? Son hilos para callarles, coserle la boca a quien me... Y hablábamos, como le repito, superhéroe en casa, o sea, tampoco era que iban a ir a la guerra. Y este es el último, que es una niña. Bueno, pues me llama la atención mucho las manchas, la ropa, los ojos, ¿no? Yo le decía, ¿es maquillaje? Pues no, es mi dibujo. Y era, nada más que aquí está cortado, así era el dibujo completo. Entonces yo le decía, ¿quién es? No, pues es un villano. Para mí pues tenía mucho la forma de un papá, ¿no? Como el traje gris, los zapatos, el bigote. Y bueno, no sé si le ven aquí como la manita, está cortado pues el dibujo. Entonces, aquí sí no encontré mucha respuesta, pero pues creo que aquí está mucho de lo que yo veo. Claro, no es también recomendable y es terreno peligroso sacar tantas conjeturas, pero creo que después con otras dinámicas que trabajé con esta niña, mucho de lo que ustedes pueden tal vez deducir de estas imágenes, lo pude confirmar un poco. Y también una niña con problemas de violencia dentro del salón de clase.
Entonces, de pronto, por eso es tan importante esta parte final para mí, porque todos estos trabajos, toda esta interacción con los niños, creo que apuntó de pronto hacia muchos lados, ¿no? La violencia en casa, la violencia misma por cosas que ven en las redes sociales, porque todos tienen, incluso los videojuegos, pero hay ciertos factores en común que son interesantes y que son en los que ahorita me encuentro como haciendo una revisión y una conjunción de todos estos aspectos ya en global de la investigación. Y bueno, en eso estoy, eso es lo que puedo comentar hasta el momento. Agradezco mucho el espacio y pues aquí estoy para platicar. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Sí, justo, vamos a dar, agradecemos tu participación, vamos a dar la palabra a la compañera Nicté y en la segunda fase vamos a generar también el diálogo para las preguntas internas. Entonces, bueno, pues vamos a presentar a la compañera Nicté Oseguera Chávez. Ella es originaria de la comunidad indígena de Zacán, municipio de Los Reyes. Es pasante en licenciatura de Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y también ha participado en comités como el Comité del Concurso Artístico de Zacán. Es actualmente integrante también de la Comuna Purépecha y coordinadora del Diplomado Internacional en Formación Política, Historia y Comunal Purépecha. Y bueno, ella nos va a presentar su trabajo titulado Pérdida de la Lengua y Educación, Zacán, Michoacán. Te damos la palabra, Nicté. Gracias, Rosa. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, no sé si ya se ve. Sí, adelante. ¿Sí? Bueno. Permítanme un tiempo. Bueno, ¿ya se ve mi pantalla? Sí. Sí, bueno. Entonces, solo que no puedo... Ay, permítanme tantito, ¿eh? Bueno, voy a seguir así porque ya no pude ponerla toda completa, pero bueno. Mi tema es la educación y la pérdida de la lengua purépecha en Zacán. Es mi tema de tesis, en el cual me está ayudando la doctora Karina Vázquez. Ella es mi asesora. Y bueno, para empezar a hablar, Zacán. ¿En dónde está Zacán? Bueno, Zacán se encuentra ubicado en el municipio de Los Reyes. Está a las faldas del volcán Paricutín. Pasa por la carretera federal que está de Uruapan a Los Reyes. Voy a ser muy breve en esto para no tardarme mucho. En la infraestructura y vegetación, la mayoría de las casas de aquí de la comunidad de Zacán son ya de material de concreto. Anteriormente eran de adobe y trojes, pero ya ya se han cambiado por material, ¿verdad? La vegetación, bueno, anteriormente se sembraba maíz. Una de las principales medios de producción y de economía era la resina que se sacaba de los pinos. Actualmente ya
ya no se usa y se hizo el cambio que ayudó a la economía de aquí de la comunidad, que fue la planta de aguacate, la producción de aguacate, pero tuvo problemas también. O sea, así como ha ayudado a la economía, también creo que ha tenido problemas muy importantes porque ha hecho el cambio del uso de suelo, que han devastado bosque para plantar lo que es aguacate, aparte de que utilizan químicos y todo ese tipo de cosas, que pues ya se siente ahora sí el cambio climático y muchos problemas que con eso vienen, ¿no? Con el uso del cambio de suelo. En la organización política aquí en la comunidad de Sacán, pues es a base de asambleas generales. Es un jefe de tenencia, y a partir del jefe de tenencia, pues el jefe de tenencia se elige a partir de asambleas generales. Y la participación de la mujer, bueno, la mujer casi no tiene mucha participación, bueno, no tenía, pero creo que poco a poco nos hemos empezado a abrir espacios en lugares donde antes no se nos dejaba opinar. Por ejemplo, en las asambleas generales era mal visto que una mujer opinara, ¿no? O que una mujer tuviera a lo mejor un cargo dentro de lo que era aquí la comunidad. Pero pues poco a poco las mujeres han tomado espacios y creo que a pesar de que siempre han estado como a las sombras, siempre han hecho algo. Por ejemplo, gracias a una mujer fue que se restauró lo que hoy es la Guatápera, y han tenido también, son una parte importante del sustento de la economía familiar, ya que casi todas las mujeres de aquí de la comunidad, si no es que todas, bordan textiles en punto de cruz. Entonces creo que ese es un aspecto muy importante en la comunidad y en la economía familiar. Y bueno, ya empezando a hablar sobre lo que son las lenguas en México. Bueno, la llegada de los españoles había, pues, todo el país, que ahora es México, pues hablaban alguna lengua indígena. Pero después del genocidio y todo, pues quedaron muy, muy pocas, ¿no? Y a partir de esas pocas lenguas que quedaron, pues muchas han tratado de sobrevivir, y pues han sobrevivido hasta el día de hoy, como es la lengua purépecha. Y algo que me llamó mucho la atención es que en anteriores censos de población del INEGI, la lengua purépecha venía reduciendo su cantidad de hablantes, pero ahora para el censo del 2020 aumentó la cantidad de hablantes de lengua purépecha. Eso pues me da gusto, y se ve que pues a lo mejor muchas personas se han interesado en rescatar la lengua. Pero bueno, se puede decir que no hay datos precisos de cuántos hablantes hay de alguna lengua indígena, ya que hay estudios que dicen que no hay, cuando les preguntan a las personas si hablan alguna lengua indígena o si la entienden, dicen que no, aunque la entiendan y la hablen, y eso pues creo que pasa en muchas partes. Aquí en Sacán también lo he notado, que aunque tú sabes que hablan y entienden, si les preguntas dices que no saben. A partir del sexenio de Vicente Fox, se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual, de acuerdo a la publicación del Diario Oficial de la Federación, reconoce y brinda protección de los derechos lingüísticos, y también reconoce a las lenguas nacionales al igual que el español. Pues antes no se conocían a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, ¿no? Y a partir de entonces, pues ya se pueden decir que todas las lenguas indígenas pues ya pertenecen ya son nacionales. Bueno. Aquí está un mapa de las lenguas, de las familias lingüísticas que hay en México. Y aquí hay algo bien interesante, no sé si alcanzan a ver en donde está Michoacán. Se nota que no está de ningún otro color, ya que el purépecha, pues no, hasta ahorita no se han encontrado alguna familia lingüística. Hay estudios que dicen que tiene algo similar con el quechua, pero no está muy bien aceptado, así es que se puede decir que no tiene, que es un misterio la lengua purépecha. La lengua purépecha
bueno, para hablar de la lengua purépecha se tiene que entender a la región y a la sociedad que practica esta lengua. Bueno, como les dije, existen varios debates de cómo llamar a esta cultura citarasco purépecha, en lo que no me pienso meter porque sería entrar en un debate que son muy, muy complicados. Entonces voy a hablar como a la cultura purépecha, porque así es como la mayoría de las comunidades se autodenominan y se reivindican como purépechas y no como tarascos. Entonces, pues vamos a hablar sobre la lengua purépecha. Bueno, como les decía, en torno a la relación genética con otras lenguas, la purépecha está rodeada de gran misterio porque no se ha encontrado alguna similitud con alguna otra lengua. Y bueno, en Michoacán, esta es la cantidad de hablantes por zona. El que tiene menos hablantes es la Ciénega de Zacapu, la zona lacustre con el 18%, la Cañada de los 11 Pueblos 15%, y la Sierra Meseta Tarasca está con el 65-67%. Y van a escuchar un anuncio, perdón, pero estoy en mi comunidad y empiezan a anunciar, pero bueno, voy a seguir, espero que me sigan escuchando, que no interrumpa el anuncio. Bueno, la transmisión del conocimiento de la lengua principalmente se da por vía oral, y es como comúnmente los pueblos han conservado la lengua en las regiones. Aquí en Zacán se dio algo muy especial porque pues aquí dejaron de hablar en sus casas y todo para que no aprendieran. Creo que en la mayoría de las comunidades, y como se ha venido dando la transmisión del conocimiento, pues a base de la familia, ¿no? Estar con la familia, estar con la mamá y escucharlo, entonces no hay como un curso de las comunidades, ¿no? Es la vida diaria como se va transmitiendo el conocimiento. Y también Claudine Chamorru habla de que se transmite la lengua no solo hablando, también hay otros factores con los que se transmite la cultura y la identidad, que es por ejemplo, las costumbres y tradiciones que tienen algunas comunidades que a lo mejor ya no hablan la lengua, pero que tienen estas cosas únicas de las comunidades indígenas o purépechas en este caso. La pérdida de la lengua en Zacán es ya donde voy a entrar como al tema que es de la tesis como el central. El nacimiento del volcán y la erupción del volcán Paricutín fue uno de los factores bien importantes aquí en la comunidad de Zacán. A partir de 1943 se puede decir que hubo como un rompimiento entre el Zacán que había antes y el Zacán que ahora comenzaba, ¿no? Porque fue uno de los acontecimientos que más marcó a la historia de la comunidad. Para antes de que hiciera erupción el volcán Paricutín, varias comunidades como Zacán, Cirosto, Peribán, Atapan, Cicuicho, el entonces San Salvador Cumbutcio o Paricutín, Parangaricutiro, se reunían en asambleas generales para platicar de lo que estaba pasando, porque había un constante tiempo de sismos. Entonces desde antes que hiciera erupción el volcán, había sismos, y esto asustaba mucho a estas comunidades, por lo que se reunían a platicar qué es lo que estaba pasando, sin imaginarse lo que ya se avecinaba, ¿no? Que era la erupción y los desastres que iba a causar. Hablando con algunas personas que todavía que vivieron esa etapa aquí en Zacán y que estuvieron presentes en eso, mencionan que, como la señora Reinalda Bravo, o tía Reina, como le decimos aquí, porque aquí como de respeto se le dice tío, tías, aunque no sean tus tías. Entonces, tía Reina, cuando platiqué con ella vivió aquí todo el tiempo que hizo erupción del volcán, dice que ellos nunca salieron de Zacán, pero que vivieron una época de mucha, ella mencionaba así, de mucha tristeza, que porque no había de comer, las tierras ya no eran fértiles, el agua estaba pues contaminada porque era un constante lluvia de ceniza. Entonces ella, así como les digo, como me dijo ella, que entraba a tomar agua y decía ella, huele a perro muerto el agua, porque decía que era muy triste y muy, muy feo ver cómo
no podía ni siquiera tomar agua. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención fue que me dijo que ellos no emigraron porque ella estaba chiquita y tenía mucho miedo porque tronaba la tierra. Ella decía que tronaba, en la noche estaba tronando y tenía mucho miedo. Entonces ella les decía a su papá que se fueran de aquí de Sacán porque tenían miedo, pues, pero su papá no escuchaba. Entonces eso fue un factor que su papá nunca se quiso ir porque él no escuchaba lo que estaba pasando. Entonces pues él dijo que aquí iban a vivir y aquí se mantuvieron, aparte de que no tenían los medios para poderse trasladar a otro lado. Bueno, como les dije, muchas familias se fueron. Otra de las familias que sí tuvo que irse fue la familia del señor Santos Campos, o tío Santos como lo conocemos aquí. Ellos se fueron primero a Zicuicho, después se fueron a Paracho. Bueno, regresaron aquí a Sacán y de aquí otra vez se fueron a Paracho, porque era mucho como el miedo que sentían y aparte pues no tenían en qué trabajar, ¿no? Porque como les digo, las tierras eran infértiles en ese tiempo, era una constante lluvia de cenizas y entonces pues ellos se fueron. Y aparte los animales, todos los animales que tenían, pues se estaban muriendo porque no había comida ni agua donde tomar. Entonces se fueron a Paracho y allá estudió la secundaria, pero después de que dejó de hacer erupción el volcán, que se calmó todo, volvieron a regresar y volvieron a empezar de nuevo, desde cero casi todas las familias. Hubo, por parte del gobierno, los querían establecer en otro espacio, como a San Salvador Cumbucho, pues ahora es Calzoncin, allá en el municipio de Uruapan, o Parangaricutiro, ahora San Juan Nuevo. Me parece que a Sacán encontré unos documentos que decía que los iban a mandar por Cotija. Entonces, pero las personas de aquí no se quisieron ir y las pocas que se quedaron se aferraron y no se fueron. Ahora, muchas familias, de todas las familias que se fueron, emigraron a Uruapan, Zicuicho, Paracho, Morelia, Ciudad de México, pero no muchas familias regresaron. Me parece que fue la familia del señor Santos Campos y otra familia que ahorita no recuerdo el nombre de la familia, fueron las únicas que regresaron a Sacán. Las demás se quedaron fuera de la comunidad. Y fue pues algo que marcó mucho porque se fueron las familias y con ellas se llevaron su lengua y su cultura y pues aquí se quedaron muy pocas personas. En la educación, ahora ya hablando, la educación fue un tema bien importante dentro de la comunidad, porque siempre fueron muy abiertos a las políticas educativas nuevas que había en México. Y bueno, en las políticas educativas en México tienen sus bases desde México independiente, aunque no se conocía de manera formal, ya que no tomaban como lengua, solo tomaban como lengua nacional al español, aunque pues muchas comunidades seguían conservando su lengua materna. En este tiempo todos los indígenas fueron asumidos como mexicanos y pues no reconocían, como ya les comenté, alguna otra lengua indígena. Hubo también muchas campañas de alfabetización. Uno de estos primeros alfabetizadores fueron José Vasconcelos. Fue uno de los grandes humanistas que vio nacer México y es considerado el primer reformador de la educación y de un pensamiento revolucionario. Como rector de la Universidad Nacional, emprende una campaña nacional contra el analfabetismo, pues teniendo este cargo se encargaba de todas las cuestiones educativas. También poquito más adelante nacen, no como tal las misiones culturales, pero en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública y con esto una nueva etapa para la educación en México. Pues se incrementan las escuelas rurales y se contratan muchos maestros rurales y misioneros, que estos fueron los que iniciaron. Bueno, en esto también no voy a tardar mucho para no tardarme en algunas otras cosas que son importantes. Bueno, las misiones culturales lo que trataban en un primer momento era como darle charlas a las comunidades, pero vieron que tenían más
más que trabajar en estas comunidades, ¿no? Aparte de solo dar charlas, y que ocupaban algún otro tipo de educación, y es por eso que más adelante estos misioneros culturales empezaron a trabajar dentro de las comunidades, quedándose en ellas y enseñándoles algunos otros oficios, y lo que hasta actualmente pues todavía trabajan. Trabajan las misiones culturales enseñando algunos oficios del campo a las mujeres, y bueno. También el 1 de enero de 1926, durante el gobierno de Calles, se funda un internado en México DF, denominado la Casa del Estudiante Indígena, como un proyecto de incorporación cultural y social, cuyo propósito eran anular las distancias evolutivas que separaban al indígena de la época actual, transformando su mentalidad, tendencia y costumbres para sumarlos a una vida moderna. Pero además tenía otro objetivo, que era prepararlos de tal forma que sirvieran como agentes de cambios en sus comunidades. Lo que se pretendía estas casas del estudiante indígena era preparar a los mismos jóvenes de las comunidades para que después ellos regresaran a trabajar en sus mismas comunidades. Esto fue algo bueno, pero también tuvo algo muy extraño, porque algo para poder entrar a estas casas de estudiante indígena era que fueran de tenían que ser indígenas de raza pura. Si no cumplían con este requisito, no podían entrar a la escuela, ¿no? Este experimento finalizó en 1932. Se prepararon tanto algunos estudiantes indígenas que ya no regresaron a sus comunidades, como era lo que era el fin, ¿no? Que regresaran a sus comunidades a dar clases. Y es lo que yo lo comparo mucho con lo que pasó aquí también en Sacán. No me voy a poner un poquito más. Voy a dar como una pasadita de lo que fue. Bueno, salieron algunos otros programas, como el proyecto en Carapan, que no funcionó como ellos querían, o no dio los resultados que ellos querían, pero sí lograron con este proyecto, que solo duró 6 meses, sacar información de las comunidades indígenas y de cómo vivían en este espacio de la Cañada de los 11 pueblos. Más adelante, en el proyecto Tarasco fue otro proyecto que se dio también por Lázaro Cárdenas, que no lo mencioné, perdón. Bueno, Lázaro Cárdenas estaba muy interesado, aparte de los problemas agrarios que había en ese entonces, también estaba muy interesado en los problemas de educación que había en Michoacán. No se podían, uno de los problemas que tuvieron en este tiempo con Lázaro Cárdenas, en los proyectos que venía mencionando, fue la iglesia, que gracias a que la iglesia no quería que fueran a la escuela, y en los sermones lo decían, ¿no? Entonces fue un problema muy grande. Lázaro Cárdenas, con este proyecto que empezó en Paracho, y que hizo como periódicos murales también, y que se fueron pegando en Quinceo y en Antepaco, pero también la iglesia tuvo mucho que ver para que no permanecieran ahí. Bueno, la cartilla Tarasco Español fue también parte de estos proyectos que se estuvieron dando, y donde mismos maestros indígenas hicieron las ilustraciones. Si ven, son ilustraciones con ropa tradicional y en español y en purépecha, para que fuera más fácil, y creo que funcionó mejor porque era más fácil que los estudiantes aceptaran este tipo de trabajos, porque veían como que los maestros eran como ellos y hacían tenían las mismas sus costumbres que ellos. Entonces también los dibujitos y todo lo que veían era parecido a ellos. Entonces fue más fácil la recepción de todo lo que se quería transmitir. Los programas federales tuvieron tal éxito hacia los años 60 que en la comunidad de Sacán, con estos proyectos que se venían dando, los de Sacán fueron muy abiertos a recibir estos proyectos. Tal es el caso que mismos comuneros empezaron a ya no querer hablar la lengua,
porque o ya no quisieron enseñar a sus hijos a hablar la lengua purépecha porque veían que si hablaban el español perfectamente iban a irse a otra comunidad, a otra ciudad a estudiar, y gracias a ello no iba a haber alguna discriminación ni algún racismo. Entonces ellos querían que se fueran a estudiar, o sea, querían que todos estudiaran de cualquier forma. Aquí nada más había primaria, entonces donde se empezaron a ir, o de donde hubo una mayor cantidad de alumnos de SACAN fue en el internado indígena de Paracho, al que acudieron pues varios sacanenses. En el transcurso de los años, la matrícula de la escuela primaria subió mucho, y si ven ya, bueno, aquí está una lista que encontré en el archivo de la SEP, donde ya la matrícula era muy grande, donde la mayoría ya iban a la escuela. Todos los señores padres de familia tenían la idea que todos y todas deberían terminar sus estudios universitarios, pero no tendrían que haber purépecha porque si no se iban a reír de ellos. Eso me lo dijeron en una entrevista, que no querían que hablaran la lengua purépecha porque se iban a reír de ellos y eso no querían. Pero de todas maneras, por ser de una comunidad indígena, seguía habiendo este racismo y discriminación que pues todavía existe, ¿no?, hacia algunas comunidades indígenas. Ya casi para finalizar, el concurso artístico de la raza purépecha como herramienta de preservación de la lengua y la cultura purépecha en la comunidad. Muchos de estos, ya creo que se me acabó el tiempo, pero ya casi acabó. El concurso es muy criticado en algunas partes de lo que es el pueblo purépecha. Sin embargo, creo que fue muy importante, tan solo aquí en la comunidad, porque muchos de estos profesionistas jóvenes que salieron y que ya no hablaron la lengua porque ya no les enseñaron, vieron que de todas maneras, a pesar de que ya no hablaban la lengua, los seguían discriminando. Entonces dijeron, o sea, como que se agarraron de ahí y dijeron, bueno, nosotros somos purépechas, aunque ya no hablemos la lengua, pero tenemos que hacer algo para que en SACAN se reivindiquen como purépechas que somos, ¿no? Porque a lo mejor ya se estaba como dejando a un lado todo esto tan importante para la comunidad. Entonces empezaron a ver qué podían hacer. Iniciaron con un concurso pequeño donde invitaban a comunidades vecinas que vinieran a tocar. Primero fue de Pirecuas, entonces vinieron a tocar y ya empezaron a venir, después empezaron a venir más y se hizo muy grande. Lo que hizo que en la comunidad fuera como un centro de reunión para todos los artistas purépechas y para que haya convivencia entre las comunidades. También creo que ha servido mucho no solo en la comunidad de SACAN, sino para todos, ¿no? Para la preservación de la orquesta de las pirecuas, sones abajeños, ya que una de las bases del concurso artístico es que para poder participar deben de presentar una pieza nueva, un son abajeño, pirecua, para poder participar. Si no presentan, pues no pueden participar. Entonces, esto haciéndolo a través de 48 años ya ininterrumpido, bueno, hasta el año pasado que ya no se hizo por la pandemia, por todos los artistas que vienen, por todos los años que han transcurrido, pues es un archivo muy grande de piezas nuevas cada año que se dan. Entonces, creo que no solo ha sido bueno para la comunidad de SACAN, sino bueno para todas las comunidades, ¿no? Porque además de eso, para poder venir a participar también, muchos han rescatado sus danzas porque quieren venir, entonces empiezan ensayando y ya después se sigue haciendo año con año, ¿no? En sus comunidades. Entonces creo que también ha sido algo bueno para la comunidad porque tenemos presentes que somos de una comunidad indígena y esto nos lo refuerza más, ¿no? Porque nos sentimos más orgullosos de tener a tantos artistas en nuestra comunidad, y aparte pues para todas las comunidades, por lo que ya les comenté. Y bueno, pues creo que ya me pasé poquito. Muchas gracias, y si tienen dudas, preguntas y todo, pues estoy esperando también si tienen algo que decirme, pues así para poder reforzarlo en la tesis. Gracias. Muchas gracias, Nicté, por la participación. Creo que ambos
ambos temas y los dos ponentes de esta sesión, pues también ha sido una, pues como reflexiones vigentes sobre temas que siguen ocurriendo en la actualidad, sobre todo pues el caso, por ejemplo, de Jaime, que no es... desde ambos están situados también como en realidades concretas y eso también permite pues generar un análisis más profundo sobre cada una de las realidades y sobre todo aportes concretos a desde cada reflexión y desde cada área, ¿no? Bueno, pues la verdad es que quisiera dar en este momento la palabra primero a la mesa de diálogo de esta sesión interna, a los que gusten participar, tomar la palabra, una pregunta, una duda, comentario, felicitaciones. Adelante. Si quieren, inicio yo. Claro, Mari. Bueno, pues yo antes de conversar, lo que quiero hoy reflexionar con ustedes es, pues, felicitarlos a ambos participantes. Siempre es a mí como que me da tanta emoción escuchar temas de investigación tan importantes como estos. Y bueno, felicitarlos. La verdad son investigaciones muy valiosas ambas. Y en particular, yo tengo más dudas acerca de la investigación de Jaime, porque bueno, ya conozco la investigación de Jaime desde antes, y ahora con el paso del tiempo seguramente él ya tiene muchos avances que a mí me gustaría que él se luciera compartiéndonos esos avances. Entonces, en ese sentido, yo quisiera hacerte un par de preguntas, Jaime. En principio, dirigidas un poco a tu objetivo de investigación que tú hablabas de los factores y las causas del acoso escolar, ¿cierto? Esa es como tu gran pregunta de investigación. Y en torno a eso, yo sé que tú estás, o sea, que ya aplicaste, es como una parte de tu intervención, ¿cierto? Y aunque no tengas un capítulo de resultados estructurado como tal, yo sé que tú ya tienes resultados previos o preliminares, ¿no? Entonces, en ese sentido, va mis preguntas para que tú puedas, más que preguntas de tu investigación, que tú puedas abordarnos sobre eso. Una de ellas es, dentro de tus resultados, ¿encontraste alguna relación entre estos tres factores que en lo personal a mí me llama mucho la atención? Porque en mi investigación yo encontré algo similar que creo que puede parecer en la tuya. Entonces, son tres factores. Por un lado, si hay una relación entre acoso escolar, violencia estructural y nivel socioeconómico. Porque recordemos a las personas que nos escuchan que la escuela donde tú participaste, donde hiciste tu investigación, son chicos de nivel socioeconómico medio alto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que tú nos compartieras tus reflexiones sobre eso, si has encontrado relación o definitivamente no. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me gustaría un poco también que nos compartieras sobre qué enfoque tú hiciste tu intervención. Tu programa de intervención, eso a mí se me hace bien valioso que nos compartas desde qué enfoque, sobre todo pensando que el acoso escolar tiene diversas matices, variantes o dimensiones, como le queramos llamar, que cuando se piensa en intervenir sobre acoso escolar en ámbitos educativos, pues están todas estas pilares que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Te menciono algunos: resolución de conflictos, habitar espacios compartidos, autoestima, emociones, estar con el otro y con el uno, ¿no? Con el uno mismo, relaciones intra o intre, que sería la propia familia o el espacio escolar, ¿no? Que eso es como uno de tantos ítems que seguramente es donde tú abordaste más. Y bueno, dentro de las consecuencias, que esta es la tercera pregunta, bueno, la primera es las relaciones, la segunda tiene que ver con esta inquietud mía sobre tu enfoque y la tercera es qué consecuencias encontraste, ¿no? No sé, hablando por ejemplo de problemas emocionales, alteraciones de la conducta. Yo sé que tú no eres psicólogo, pero esas son como de las consecuencias más investigadas dentro de la literatura del acoso escolar, igual que el rendimiento escolar. Entonces, me gustaría a mí, yo creo que sería muy, muy interesante para todos los que nos escuchan y nos ven, que nos compartieras estos tres elementos desde tu visión y desde lo que tú has encontrado. ¿Contesto ahora o...? Sí, bueno, vemos si alguien más tiene Sí, está una bien. participación para
No, bueno, si no, podemos pasar a esta. Hay 3 manos levantadas, Karina Ah. y Juan Giacometto. Perdón, no me aparecen. Ok, adelante, Cari. Si quieres primero Juan Rosy, él levantó la mano antes que yo. Y si Ok. hay alguien que quiera participar antes de mí, por supuesto también adelante. Adelante, Juan. Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos al espacio. Felicitar en primera medida al compañero Jaime, sí, y a la compañera Nicté por la presentación de sus trabajos. Es interesante evidenciar cómo se están pensando las problemáticas desde su territorio. Y en esa medida, pues, bueno, en relación a lo que plantea Jaime, pues me he visto un poco involucrado en trabajar un poco el dibujo con los chicos para evidenciar algunas de los elementos que se están evidenciando con ellos o cómo los están posicionando, ¿no? Y en esa medida me llamó la atención en gran medida pues el que nos muestra, ¿no? Solo fueron 4 representaciones gráficas, pero pues están cargadas de muchos elementos, ¿no? Entonces, tú hablabas propiamente de que entre las causas, que es uno de los elementos que estás trabajando, como esos factores, dentro de las causas denotadas como la cuestión de la casa, ¿sí? Los videojuegos y las redes sociales. Y en lo que he evidenciado hasta ahora, pues los videojuegos y las redes sociales han sido en parte de esta población como, más bien como un elemento de distracción, ¿no? Como para poco amenizar los entornos. Entonces nos dejaría como un núcleo latente, pues la casa, ¿no? Entonces quisiera saber tú cómo has trabajado parte de ese rastreo para evidenciar estos factores y también entre uno de tus objetivos planteaba la cuestión de las estrategias desde la convivencia, ¿no? Entonces, ¿cómo te has planteado un poco sobre la cuestión de la convivencia a partir de ese rastreo que has tenido y en relación a lo que mencionaban anteriormente frente a esta intervención que has hecho? Y a la compañera Nicté, una inquietud, o sea, su merced hablaba de que había como una negación pública por parte de las personas al momento de reafirmar si hablaban o no el purépecha. Sin embargo, pues al final nos hablas un poco del concurso artístico, la raza purépecha, donde pues, se manifiesta abiertamente diversas expresiones artísticas. Quisiera saber si esa negación pública pues es más o menos contemporánea, si es reciente, y pues a qué crees que obedezca, si ya hay como espacios donde abiertamente se expresa no solo la lengua, sino otra serie de ecos de lo que implica la cultura purépecha. Básicamente es eso. Muchas gracias. Gracias, Juan. Creo que sí sería Cari. Ya no veo otra mano. Bueno, muchas gracias. Pues me sumo a las felicitaciones. La verdad es que ambas exposiciones, ambos temas son temas súper profundos, súper interesantes y también temas de mucha vigencia, que además pues nos muestran cómo desde la historia, desde el campo de la investigación educativa, pues se puede dialogar con el estudio del pasado y también las problemáticas más contemporáneas. Em, no voy a ahondar demasiado, Jaime, porque una buena parte de las preguntas que quería plantearte ya lo hicieron mis compañeros, ¿no? Mari y Juan. Sí me gustaría que nos compartieras un poco, tú nos explicabas en tu exposición que tu abordaje es desde una metodología situada. Entonces, las preguntas que yo me hacía era si has encontrado, sé que estás en proceso como de sistematización y de construcción de conclusiones y de hallazgos, no sé si has encontrado procesos, manifestaciones o características de la violencia escolar que se relacionen con el sitio, con el lugar específico en el que tú has estado trabajando. Tiene mucha razón, Mari me hizo mucho recordar su trabajo, ¿no? Ella que trabajó con
agricultores de limón, pues allí hay muchos vínculos. Me gustaría conocer un poco más esos detalles específicos de lo que tú has encontrado. Hace un momento también Juan decía, ¿no? Los videojuegos sí, pero aunque sea el mismo videojuego, esa subjetividad según los contextos geográficos e históricos también de los actores educativos, pues creo que también sería muy interesante de observar. Eso respecto de Jaime. Y respecto de Jánicua, bueno, Nicté, que también se llama Jánicua, bueno, es un tema que a mí me gusta muchísimo. Nicté, quiero felicitarte porque una cosa que quiero subrayar es que Nicté no solamente está haciendo un trabajo muy intenso de investigación, sino que además tiene una labor muy activa dentro de su comunidad y dentro de la región. De manera que, pues, una buena parte de las reflexiones que ella ha estado construyendo en la tesis tienen mucho que ver con ese diálogo con otros actores más amplios y mucho más diversos. Y me gusta mucho, Nicté, no sé qué opinen los demás, pero creo que el resultado de esta experiencia como de investigación de Nicté, historiadora, haciendo una reconstrucción del pasado de su comunidad y de la lengua y de la educación, es interesante, pero tú también estás logrando insertar las cosas que has observado pues, en tus visitas con otras comunidades. Eso me gustaría subrayarlo en este momento. También sé que los temas son súper complejos, ¿no? Me gustaría apuntar dos cosas, no forzosamente las tendríamos que abordar ahora, pero una cosa súper interesante del tema que está abordando Nicté es, bueno, cómo la educación tuvo un papel muy importante en la escuela, sobre todo la escuela, los sistemas escolarizados, en este proceso de aculturación del siglo XX y sigue siendo muy importante la escuela. Pero Nicté, el trabajo de Nicté da pistas justo cómo ese proceso de aculturación ha sido revertido en los estudios postcoloniales. Por ejemplo, Laurence Levin ha estudiado cómo, en el caso de las culturas negras, en ciertos espacios como las danzas, el folclore, las prácticas lúdicas, esos aspectos de las culturas populares logran mantenerse, ¿no? Como que encuentran un lugar para ocultarse. Y me parece muy interesante el trabajo de Nicté porque pues eso se muestra en el caso del festival y particularmente de la música, ¿no? Muchas, con las diversas charlas que hemos tenido con Nicté, ella me comenta cómo algunos intérpretes de música no hablan bien el purépecha, no forzosamente hablan bien el purépecha, pero lo cantan, ¿no? Y entonces allí hay un nivel de comunicación pues súper interesante. Entonces creo que una aportación, no sé si estés de acuerdo conmigo, Nicté, de tu trabajo es justamente eso, ¿no? También me parece súper interesante cómo este festival, el Festival de la Raza Purépecha, resignifica por completo el concepto de raza, ¿no? Y lo revierte. Raza que había tenido una connotación eminentemente biológica y que desde los estudios del racismo, que Nicté también ha estado revisando, dice pues que la raza purépecha tiene cosas más bien negativas o medio negativas. Lo que hace la comunidad de Sacán es como una especie de caballo de Troya, apropiarse de ese concepto de raza, pero resignificarlo. Y me parece bellísimo cómo en este festival pues se reestructura, se inventa y se construye el ethos purépecha, ¿no? Si por un lado tenemos el ethos civilizatorio occidental, en este festival tenemos el ethos purépecha, que en constante reconstrucción. No sé si tú estarías de acuerdo, Nicté. Y bueno, finalmente, pues me gustaría, si Nicté puede señalar, al menos brevemente, cómo participa la escuela. La escuela participó en el proceso de aculturación, me queda clarísimo, junto con otros factores, como lo abordaste, Nicté, en tu exposición, pero no sé si la escuela como institución también tenga una participación en este festival, que es una de las cosas que en el seminario hemos tocado en distintos momentos. O sea, ¿qué está haciendo la escuela en los procesos de reivindicación étnica? En el caso concreto de Sacán, del Festival de la Raza Purépecha. Muchas gracias y felicidades a ambos nuevamente.
Muchas gracias, Cari. Pues damos pie para las respuestas. Jaime, si quieres comenzar. Bien. Primero empezaré entonces con lo que mencionó la doctora Mari Pasayo, a quien me da mucho gusto saludar, por cierto. Bueno, acerca de esto que me menciona del objetivo de las causas y factores de la relación que encontré o no entre el acoso escolar, violencia estructural y el nivel socioeconómico, pues yo creo que en este capítulo, en el segundo, en el que hablo del colegio, abordo esta parte de que es un espacio, ¿cómo decirlo?, muy diversificado o a veces hasta confuso, porque bueno, es un colegio, es una escuela privada, y como bien comentaba la doctora, es un nivel medio alto, por decirlo así. Sin embargo, hay muchos alumnos que verdaderamente pues no pertenecen, o sea, hacen un esfuerzo sus papás muy grande por tenerlos ahí estudiando. Muchos de ellos tienen beca o porcentaje de beca. La mayoría de los papás son comerciantes, algunos incluso tienen algún oficio que están contratados por alguna empresa y que les permite tener cierta estabilidad económica, pero en realidad es muy variado el nivel de los niños. Ahora, creo que en los casos en los que pude ver es un grupo el que estoy trabajando, pero sí tiene una relación, no sé bien o no, tal vez no, todavía no llego al momento de hablar sobre la violencia como estructuralizada, pues, pero sobre el nivel socioeconómico me parece que sí. Me parece que sí porque muchos de los alumnos que más los ejercicios que llevamos a cabo y lo que he podido observar hasta el momento, que más se relacionan con este ámbito, sí son alumnos que tienen un contexto distinto. Es decir, que saliendo de clases o bueno, ya en términos actuales, están tomando su clase virtual y le están tomando en el mercado, ¿no? Al lado del que vende el pollo y al otro lado de los de la verdura, ¿sí? No están en su espacio tranquilo, en su casa. Hay quien tiene incluso 2 computadoras, en otra para estar checando cosas en internet o si les piden entrar a una de las plataformas del colegio. Entonces ya desde ahí se observa esto de manera clara, lo observo y además son estos alumnos los que están relacionados con este tipo de situaciones de acoso y violencia. Eso es verdad. Es lo que puedo decir por lo pronto. Ahora, el enfoque, pues bueno, han sido muy variables porque digamos que he centrado la propuesta en en las dinámicas que he llevado a cabo, ¿sí? Que han sido programadas de acuerdo a las semanas que me dieron en el espacio. Entonces, la mayoría de lo que he buscado abordar, que ya lo mencionó usted, pues ya conocedora de este tipo de intervenciones, pues han sido el espacio escolar, ¿sí? El autoestima y he trabajado mucho con ellos esta relación de cómo conciben de lo bueno y lo malo. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué concepción tienen? Claro, no sosteniendo, no dando solidez a esta idea de lo bueno y lo malo, por supuesto, sino jugando un poco con eso, ¿sí? Acerca, por ejemplo, recuerdo, vimos también algunos videos, no solo fue dibujar, sino vimos algunos videos en donde la participación después era muy fluida y casi siempre la mayoría del grupo, los niños que no estaban directamente involucrados en estas situaciones, pues hacían una lectura un poco simplista, por decirlo así, ¿sí? Estos otros niños, de pronto como que no puedo decir si tienen bien definido o qué piensan acerca de lo que para ellos es bueno y para otros no. Tal vez tiene que ver, salieron muchos elementos, ¿no? Su manera de llevarse en su propio espacio, en el contexto en el que están, en donde sus papás los llevan, en su propia familia. Entonces, pues creo que el enfoque siempre ha sido como, y bueno, y ahí lo conecto un poco con lo que se decía de esto situado, ¿no? Que después se comentaba, porque creo que es complicado hablar de algo situado en este espacio virtual, ¿no? Es complicado. Sin embargo, hubo una circunstancia que me llamó mucho la atención. Muchos niños hablaban de episodios de violencia, de
haberlos encerrado en un espacio, de casi llegar a los golpes en un lugar específico de la escuela, que era el baño. Hablaban mucho de ese baño. Entonces, en algún momento en el que pude asistir a la escuela de nuevo, verlo desde otro punto de vista, cuando fui con unos profesores a entrevistarlos, realmente sí el baño es muy curioso porque es un punto ciego de la escuela. Es un espacio en el cual las miradas de los profesores, digamos de manera simple, no llegan. Está como un poco escondido, incluso hablando de las luces, es un lugar poco iluminado, por decirlo de alguna forma, incluso con algunos rayones, que es algo ya para llamar la atención, siendo pues una escuela primaria y privada. Entonces creo que ahí sí hay algo a rescatar, ¿no? Abordando esta otra cosa que se mencionó, este otro aspecto que mencionó, creo que fue la doctora Karina. Y del otro volviendo a a las inquietudes que me manifestó la doctora Mari, lo último, no me quedó muy claro, algo así como me habló acerca de la resolución, de hasta ahora, como con qué lo relaciono, si con un bajo rendimiento, sí era algo así, doctora. Era un poquito que nos abordaras sobre las consecuencias que Ajá, tú como observaste dentro de tu intervención, digo, del acoso escolar. sí. Sí, pues creo que un poco acerca de esta propuesta, gira en torno a, pues como a varios factores importantes, ¿no? El primero de ellos, sin duda, es el contexto en el que se desenvuelven los alumnos, en su casa, en el espacio de trabajo de sus papás, el mismo rol que juegan dentro del salón de clase. Eso también es muy importante y es muy interesante. Y me parece que también el asunto que desde un inicio lo había empezado a plantear, pero no terminé de hacerlo, el asunto del lenguaje, que es algo que tengo ahí presente, que no he todavía, digamos, en la práctica me surgió, en la práctica brotó, pues es algo que yo no tenía contemplado, porque, por ejemplo, todo empieza siempre desde los insultos y la mayor parte de las veces entre hombres y con referencia hacia una mujer o hacia la homosexualidad. Es impresionante cómo casi podría ser una fórmula. No lo digo porque obviamente sería terrible, pero casi podría ser una fórmula. Entonces, creo que, creo que me llevan precisamente a lo que planteo desde el título, que es este asunto de la convivencia. Siempre que hay espacios en donde la convivencia no está o hay otras prioridades o no se ha trabajado el asunto de la convivencia, hay espacio para la violencia. Y creo que es más o menos por donde la propuesta la estoy encaminando, o la quise llevar hacia la parte final, con esta parte incluso de los dibujos que me mencionaba el compañero Juan Giacometto. Acerca de los dibujos, era muy curioso ver cómo durante toda la implementación de la propuesta, pues hubo algunos problemas, hubo algunas confrontaciones, estuvo algunas malas palabras, pero cuando era momento de dibujar o cuando era el momento de ver un video, automáticamente todo el salón se concentraba en ello y había momentos de convivencia pacífica, buena, productiva. Entonces, pues creo que eso es algo de las consecuencias con lo que yo lo voy relacionando, ¿sí? Todavía no termino, por supuesto, no me gustaría dejarlo así, ¿no? Sino más bien esperar. Y ya para cerrar, ya lo había empezado a mencionar, esto que comentaba Juan, pues sí creo que es como lo mencioné, Juan, acerca de estos tres factores con los que relaciono el asunto de los dibujos. Sí creo que la casa es también un aspecto fundamental, pero al final, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Los espacios de convivencia que se fortalecen con dinámicas propias de un espacio así, quitando elementos, digamos, la violencia como tal es algo natural y más en niños de esa edad, pero la agresión no. El ejercer esa violencia hacia alguien más, eso es algo pues que no es natural como tal, no podemos mostrar o mencionar como natural. Claro que el ser humano por naturaleza
tiene momentos violentos, ¿no? En el lenguaje, en sus actitudes, en su comportamiento. Sin embargo, bueno, el ejercerla hacia otro de su compañero en clase y por qué motivos lo hace, creo que eso es en lo que yo podría decir que se puede trabajar mucho, ¿no? Y al menos a mí los dibujos creo que sí me he quedado corto porque estos que les muestro tengo más de 60, ¿no? Que he podido hacer con los niños. Entonces creo que ahí es una labor incansable y tal vez no tengo todos los elementos como alguien especializado, por decirlo así, para poderlos analizar, pero estoy haciendo todo lo que puedo y lo que el tiempo me está dando. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Le damos la palabra a Nicté. Gracias, Rosa. Voy a apagar mi cámara para que se escuche mejor. Bueno, en la primera pregunta de cuándo se dio, hasta dónde se dio la negación pública a hablar la lengua, ¿no? En Sacán, en la comunidad de Sacán, no hay como una fecha exacta de cuándo se dejó de hablar, pero lo que sí puedo o pude encontrar es que como de principios del siglo XX hasta 1960 aproximadamente, sí fue este proceso donde las familias ya no querían enseñarle a sus hijos a hablar la lengua purépecha. Fue hasta cuando ya estos mismos hijos de personas que ya no les enseñaron la lengua, que salieron a estudiar y regresaron a su comunidad ya con otra, a la mejor mentalidad, fue cuando otra vez quisieron retomarlo, que fue en 1971, cuando se inició el concurso artístico de la raza purépecha. Fue como en este periodo. Ahorita actualmente ya no hay creo que ya no hay una negación en esta parte. Creo que yo soy parte de este problema también, que ya no aprendió a hablar la lengua purépecha, pero que queremos como hacer algo para rescatarla, ¿no? Aparte de que ya está el concurso y que ya está muy grande, pues andamos buscando o queremos hacer nuevas cosas. No creo que hay más interés por parte de los jóvenes actualmente por rescatar la lengua que ya por los adultos. Entonces, ahorita sí hay una interés por rescatarla, ya no tanto como de perder a todas estas pocas personas que todavía le hablan. De hecho, ahora en estos días va a haber un curso de purépecha aquí en la comunidad y bueno, esperamos que vengan muchas personas, jóvenes, adultos que les interesen, ¿no? Y creo que sí va a haber mucha participación. Y bueno, en los comentarios de la doctora Karina, pues bueno, ella me ha ayudado bastante en mi trabajo y sí hemos platicado mucho y a la que le agradezco mucho porque pues sí, ella ha sido como bien importante en todo lo que hemos hecho o lo que hemos trabajado porque pues ha sido con ella también. En el término de raza, pues es también algo bien complicado de platicar porque pues académicamente pues es despectivo, ¿no? La palabra raza, pero que aquí pues no se ve así y que hemos platicado pues con la maestra con la doctora Karina. Aquí ha habido asambleas para cambiarle el nombre al concurso, para que en vez de sea raza, sea pueblo, pero no han querido. O sea, hay varias personas que dicen que si le cambiamos el nombre de pueblo, de raza a pueblo, ya va a ser otro concurso. Entonces, yo también me di a la tarea de preguntarle a algunos participantes que si les parecía que se cambiara el nombre de raza a pueblo, y o sea, muchos como que ni sabían, o sea, como que decían, pues como se llame, de todas maneras yo voy a seguir viniendo a participar, pero a mí me gusta más cómo se escucha con raza, porque pues somos la raza purépecha y es que es bien complicado porque pues muchas personas a lo mejor no saben que la palabra pues es despectiva, ¿no? Pero pues se la apropian o nos la apropiamos pues en la comunidad y en las comunidades que vienen a participar o los participantes, porque no hay como algo que les diga que está mal, ¿no? Entonces, pero eso también esperamos, bueno, espero ya tomarlo un poquito más profundo en lo que es ya la tesis, en el último capítulo, que eso va a hablar de todos los debates que hay sobre el término de raza. Y bueno, en el último de la participación de las escuelas, antes, en un principio, la escuela primaria era el espacio donde se hacía el concurso, donde se realizaba el concurso.
y ya posteriormente se hizo el auditorio y pues ya ahí está más grande. Pero actualmente la primaria, la escuela primaria, casi no participa porque son niños un poco más pequeños, pero quien sí tiene una participación bien importante en el concurso es la escuela telesecundaria. Aparte de que está pegadita al concurso, al auditorio, perdón, ellos sí tienen son los que hacen el trabajo más fuerte, se podría decir, porque ellos pican todo el papel, todos los arreglos, todo lo que se tiene que hacer, hacen faenas en el auditorio, limpian todo lo que tienen que limpiar ahí para que el espacio, además de que también el día del concurso, los 2 días, el 17 y el 18 de octubre, están participando activamente maestros y alumnos y alumnas. Ellos a veces están en lo que son en la entrada, están en las taquillas, ayudando en todo tipo, y no porque tengan que estar ahí por la escuela, no, sino porque también los mismos niños y niñas de la secundaria o adolescentes de la secundaria ya están con eso de que es una fiesta bien importante para todos, ¿no? Entonces sí participan muchísimo la escuela telesecundaria, alumnos, alumnas y profesoras sí tienen un papel bien importante en lo que es la organización del concurso. Y bueno, creo que ya es todo. Gracias. Muchas gracias, Nicté. Bueno, pues también estamos un poquito sobre el tiempo y pues quería también comentar las participaciones que se hicieron desde Facebook, que ustedes igual después pueden checar. Pues bueno, felicitaciones también para los dos. Saludos también. Tenía mucha porra Nicté desde la meseta purépecha. Y pues ahí también podrás ver ya los comentarios. Específicamente, María Gutiérrez pregunta también sobre tu contacto, si pueden como dejar su contacto o un correo en la página para poderlo, en el Facebook, para que puedan también seguir en contacto con ustedes. Todos también pues generan esta idea de que son investigaciones, son excelentes investigaciones, son excelentes temas que deben de seguirse nutriendo y también reflexionando a la par. Y bueno, en general, esas son las participaciones que hubieron desde Facebook. Agradecerles también a cada una de ustedes de la participación y del diálogo que se pudo también construir y que aporta a los proyectos. Solamente para cerrar, pues invitarles a la siguiente sesión del seminario, que es el 13 de abril, donde tendremos la presentación de Simón Arenas y Cristian Felipe. Entonces, pues, por nuestra parte sería todo, agradecerles y pues muy bonita tarde.